y la paz cuando estamos contigo. Señor, te alabamos y te bendecimos, porque si hasta este momento estamos en pie, es tan solo por tu misericordia. No es por nosotros, Señor, no es por nuestra capacidad, es tan solo por tu amor que se extiende hacia nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Nuestro deseo esta noche es poder recibir de tu palabra, es que las escrituras nos sean abiertas y que tu Espíritu Santo, quien las inspiró, pueda colocar en nosotros la semilla de la palabra. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén, déselo fuerte al Señor. Él está en medio nuestro. Amén, hermanos. Les invito a ponerse en pie, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y en esta ocasión nos corresponde finalizar el prólogo con el que hemos estado estudiando las últimas semanas. Evangelio de Juan, capítulo número 1, vamos a leer a partir del versículo número 15 en adelante. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Como habrá notado ya en esta lectura, nuevamente vuelve a aparecer la figura de Juan el Bautista. Usted debe de recordar que este prólogo tiene insertado un himno cristológico, es decir, un himno que hace referencia a los atributos divinos del Verbo de Dios. Pero la razón de por qué Juan, el evangelista, inserta este himno cristológico acerca del Verbo es porque, como ya lo mencioné, cuando este evangelio fue redactado, existía una comunidad que, por la admiración que tenían hacia Juan el Bautista, habían creado toda una especie de culto alrededor de Juan. Y por eso es que algunos de sus seguidores incluso habían llegado a afirmar que Juan el Bautista era la luz prometida. De ahí que sus seguidores incluso hasta le cantaban himnos a Juan. Con la intención entonces de contrarrestar esta corriente de pensamiento, el evangelista entonces lo que hace es insertar un himno, pero este himno que se inserta es un himno dedicado a Cristo como el verbo preexistente. Pero lo que llama la atención es que aún dentro de ese himno se colocan una especie de paréntesis que hacen referencia a la persona de Juan el Bautista. Esos paréntesis ya los encontramos, por ejemplo, en los versículos 6 y 8 de este capítulo 1, donde se nos ha hablado acerca de Juan. Pero ahora nuevamente, hermanos, en este versículo 15 encontramos nuevamente una mención acerca de Juan el Bautista. Pero que aparezca Juan el Bautista en este versículo 15 tiene como objetivo colocar a Juan nuevamente en una perspectiva correcta dentro de aquellos que son seguidores de Jesús.
Y la intención o el objetivo de que nuevamente aparece Juan en el versículo 15, Juan el Bautista, es que Juan está por debajo de Jesús. Juan ni está al lado de Jesús y mucho menos está arriba de Jesús, sino que Juan está abajo de la persona de Jesús. Y la razón de por qué nuevamente se vuelve a colocar, repito, es porque había un grupo en el siglo primero que consideraban a Juan el Bautista superior a Jesús. La razón, hermanos, de por qué este grupo de personas que sentían una profunda admiración hacia Juan el Bautista llegaban hasta ese fanatismo de poner a Juan el Bautista arriba de Jesús, se debía en buena medida a que Juan había sido un hombre recto, íntegro. Es más, el mismo Señor Jesús destacó la grandeza de Juan el Bautista cuando él dijo y les preguntó a los judíos: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? Haciendo referencia a Juan. ¿Salieron a ver a un profeta?, les preguntó el Señor Jesús. Y Jesús afirmó y dijo: les digo que sí, y más que profeta, porque entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Oiga lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que Juan el Bautista, número uno, es un profeta y es más que profeta. Y lo que sigue diciendo el Señor acerca de Juan es que dice que no se ha levantado otro mayor de los nacidos de mujer como Juan el Bautista. Pero si bien es cierto, el elogio que el Señor está indicando acerca de Juan el Bautista es bastante significativo, eso en ningún momento coloca a Juan el Bautista por encima del Señor Jesús. Por eso es que en el versículo 8, dentro de este prólogo, se enfatiza y se dice: Juan no era la luz, a pesar de que se dice que él era testigo de esa luz. Él era un mensajero de Dios que iba a dar testimonio acerca de esa luz. Pero a pesar, hermanos, de que para nosotros eso es algo más que claro, ¿verdad?, que Juan el Bautista era una persona llena de atributos y de virtudes, y para nosotros está más que claro que Juan el Bautista no está por encima del Señor Jesús. En el siglo primero sí hubo personas que esa admiración que tenían hacia Juan desbordó en algo, hermanos y hermanas, que podríamos llegar a catalogar como religioso, es decir, una religiosidad y una devoción hacia Juan el Bautista, dándole un atributo que la Biblia no le confiere. Hay algo interesante que vamos a encontrar en este Evangelio de Juan, y es que dice el Evangelio en el capítulo 10, cuando lleguemos ahí lo vamos a ver, que dice la Biblia que Jesús regresa al Jordán. Y cuando regresa al Jordán, dice la Escritura que muchas personas acudían alrededor de Jesús. Y el evangelista dice que Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa. Pero la misma gente decía, a pesar de que Juan nunca hizo ninguna señal, todo lo que Juan dijo acerca de este hombre, es decir, en referencia de Jesús, era totalmente cierto. Y como el mismo evangelista lo va a decir, dice la Biblia que muchas personas, por el testimonio de Juan el Bautista, creyeron en Jesús. La gente misma decía: Juan nunca hizo una sanidad, pero por lo que Juan dijo acerca de este hombre, refiriéndose a Jesús, dice la Biblia que muchos creyeron en él. Eso es, hermanos y hermanas, un grupo de personas que por el testimonio de Juan terminaron creyendo en Jesús. Pero hubo otro grupo de personas que, si bien es cierto, admiraron a Juan el Bautista, pero llegaron a un punto que, como le digo, de admiración excesiva, casi en un plano religioso o idolátrico. Nosotros tenemos una evidencia acerca de eso, porque cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, en lo que nosotros conocemos como el segundo viaje misionero,
La Biblia nos dice que Pablo se encontró a 12 hombres. Y platicando el apóstol Pablo acerca del Evangelio, Pablo les pregunta que si ya habían recibido al Espíritu Santo cuando creyeron. Y aquellos 12 hombres dijeron: ¿y qué es eso del Espíritu Santo? Y por eso es que Pablo les pregunta: bueno, ¿y entonces en qué bautismo fueron bautizados? Porque si fueron bautizados en el nombre de Jesús, la fórmula bautismal establece que debe de hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la misma forma del bautismo ya revelaba acerca de una persona de la divinidad llamada el Espíritu Santo. Pero resulta que estos 12 hombres habían recibido el bautismo de Juan. Ellos mismos le responden: nosotros fuimos bautizados, le dicen, en el bautismo de Juan. Y entonces Pablo tiene que explicarles que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para que la gente creyera después en Jesús. Y dice la Biblia que en ese momento aquellos 12 hombres escuchan la palabra de Dios, creen en la persona de Jesús, y cuando ellos, hermanos y hermanas, están escuchando el mensaje del Evangelio, creen en Jesús, son bautizados en el nombre de Jesús bajo la fórmula trinitaria. Y la Escritura dice que después de haber sido bautizados, Pablo les impone manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Pero lo que yo quiero que usted vea es que eran 12 hombres que estaban alrededor de la admiración que tenían hacia Juan el Bautista. Por eso es que ahora el evangelista, dentro de este prólogo, trata la manera de ubicar a Juan en su justo sitio. Juan el Bautista no está por encima de Jesús, ni está igual al lado de Jesús. Juan el Bautista está abajo de Jesús. Y eso, hermanos, a nosotros nos dice algo importante, porque mucha admiración le podemos tener nosotros a un hermano o una hermana que tiene profundas virtudes de fe, que precisamente por ser un buen hermano, una buena hermana, nosotros tenemos respeto y admiración. Pero esa persona, sea un hombre o una mujer, nunca debe de estar por encima de nuestra devoción y de nuestra admiración al único que se la merece, y ese es el Señor Jesucristo. Nuestra mirada debe de estar entonces enfocada en Él. Gracias a Dios y gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres de Dios que destacan por su testimonio, por su devoción. Pero recordemos que solamente lo que admiramos de esas personas es que ellos proyectan con mayor intensidad la luz verdadera, que es la luz de Jesús. Nosotros entonces no somos poseedores de luz propia. En todo caso, proyectamos la luz verdadera, porque la luz es el Señor Jesús. Y por eso es que ahora Juan va a enfatizar algo. Ni Juan mismo afirmó ser él la luz, sino que Juan simplemente era el que testificaba acerca del Verbo. Y dice el versículo 15, que fue con el que iniciamos la lectura: Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí, oiga lo que dice Juan, es superior a mí, porque existía antes que yo. Aquí hay algo importante, hermanos, que debemos de considerar en este versículo 15. Porque no solamente Juan está cumpliendo su misión de ser testigo del Verbo,
sino que la intensidad de su testimonio lo condujo a pronunciarlo a voz en cuello. Y esa expresión de dar testimonio a voz en cuello está hablando de una proclamación que llega al punto de la exhortación, de la intensidad. El versículo 15 está destacando que Juan no solamente dijo algo importante, sino que la forma en que lo dijo determinó la importancia de su mensaje. Acá, hermanos y hermanas, es donde se vuelve interesante ver que no solamente basta que nosotros digamos algo bueno, sino la forma en cómo lo decimos. No solamente es importante el mensaje, sino cómo lo decimos. Para Juan fue un mensaje voz en cuello, lo que significa que, al igual que los profetas, él se sintió inspirado por la persona de Jesús. Juan no ancló su inspiración en él mismo, sino que él se inspiró en la persona de Jesús. ¿Cuántos hemos, hermanos y hermanas, tenido un encuentro con el Hijo de Dios? Por el mismo hecho que hemos tenido ese encuentro con Jesús, eso ya debería de ser para nosotros motivo suficiente para inspirarnos, y que así como Juan el Bautista proclamara a Jesús voz en cuello. ¿Sabe lo que hace interesante la proclamación cristiana dentro de las comunidades de fe evangélica? La intensidad como los creyentes hablan de Jesús. Y usted lo puede comparar, por ejemplo, con la religión tradicional, donde, hermanos y hermanas, todo es bien uniforme, insípido, muchas veces, hermanos, desteñido o descolorido, como alguien dice. Pero ¿cómo predicamos nosotros a Jesús? Con una intensidad profunda. Pero ¿cuál es la fuente de nuestra inspiración? Que lo hemos conocido a Él, que lo hemos recibido a Él, que Él cambió nuestras vidas. Porque solo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús puede hablar de Él con la intensidad que el mensaje cristiano debe de ser proclamado. ¿Cuántos nos inspiramos en la persona de Jesús? Por eso es que nosotros, inspirados en su persona, podemos llorar ante su presencia. Podemos, hermanos y hermanas, superar cualquier obstáculo, porque Jesús es digno de toda nuestra admiración. Juan no dijo algo así todo triste, opacado, desanimado, frustrado, sino que a voz en cuello él dijo: Él es el que yo les decía. Y estas expresiones, hermanos, de efusividad las vamos a encontrar en otras personas acá en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, cuando la samaritana va donde sus conciudadanos y les dice: hey, vengan, vengan, creo que he encontrado al Mesías, porque me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Cómo es que esa mujer está revelando con esa intensidad que ha encontrado al Mesías? Es que su encuentro con Jesús le marcó la vida en un antes y un después. Si usted y yo hemos perdido la pasión por proclamar a Jesús voz en cuello, con la intensidad que el mensaje cristiano merece, una de dos: o su fuego se ha ido apagando, o usted en realidad no ha tenido un encuentro con el resucitado. Porque los que hemos conocido a Jesús, hermanos y hermanas, sabemos que nuestra vida no volvió a ser la misma. Cuando Juan se encontró con el Verbo de Dios, su vida no fue la misma. Y por eso es que él dijo: este es del que yo les decía. Pero vea lo que dice Juan: el que viene después de mí es superior a mí,
porque existía antes que yo. Esta afirmación que se hace en el versículo 15 se hace porque los discípulos de Juan decían: Juan el Bautista fue antes que Jesús. Y técnicamente hablando, eso fue cierto. Humanamente hablando, Juan el Bautista comenzó primero su ministerio y 6 meses después, se cree, el Señor Jesús comenzó formalmente su ministerio público. Pero a pesar de que Juan el Bautista comenzó primero, eso no niega el hecho de que el verbo de Dios existía antes del inicio formal del ministerio de Juan el Bautista. Por eso es que la parte final del verso 15 dice: porque existía antes que yo. Y eso reafirma una de las verdades que hemos encontrado en este prólogo, y es la preexistencia del verbo. Por eso, hermanos y hermanas, es que el contenido del mensaje de Juan era ese. Este era del que yo les decía: el que viene después de mí es superior a mí, porque existe antes que yo. Entonces, ¿en qué se destaca la superioridad de Jesús en relación a Juan el Bautista? Eso ya lo hemos visto en el prólogo. Número 1, Juan vino para dar testimonio de la luz. Y si estamos diciendo que Juan vino a dar testimonio de la luz, es porque Juan tuvo un comienzo y tuvo un fin. Pero en este prólogo también hemos encontrado que el verbo era. ¿Y qué significa eso? Que el verbo era, que él no tuvo ni principio y tampoco tendrá un fin. Juan el Bautista, como ya lo dije, vino para dar testimonio acerca de la luz. Pero el verbo era la luz que ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Entonces vea eso: Juan venía a dar testimonio de la luz, pero el verbo era la luz. La Biblia dice también que Juan fue enviado por Dios como mensajero para ser testigo de la luz, como lo he mencionado. Pero Juan simplemente era un mensajero, un profeta. Pero el verbo no era profeta, el verbo era Dios. Entonces, en ese sentido, el mismo Juan el Bautista está reconociendo que Jesús es superior a él. Y dice el versículo 16: de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. La palabra que se traduce ahí, que de su plenitud nosotros recibimos gracia sobre gracia, esa palabra plenitud en el griego es la palabra pleroma. ¿Y qué significa pleroma? Pleroma, hermanos, es un término teológico muy técnico, que es muy usado por el apóstol Pablo. Pero ¿qué significa eso del pleroma o de la plenitud, que es de la que está hablando aquí Juan? El término pleroma o plenitud lo que significa es la totalidad de los atributos, de las virtudes y de los poderes divinos. Entonces, el pleroma o la plenitud completamente habitó en el verbo. Y eso, hermano, ya lo mencionamos cuando hablamos del tema de la encarnación. No es que Dios desprendió un pedacito de su divinidad para ponerla en un hombre. No fue así, sino que toda la plenitud de la deidad habitó en la persona de Jesús. Pero para que nosotros, hermanos y hermanas, entendamos este concepto del apóstol Pablo, le invito a que abra su Biblia en el libro de Colosenses. Vamos a Colosenses y ahí vamos a conocer
la profundidad de esa palabra plenitud o pleroma, y cómo esa plenitud tiene efectos de gracia sobre gracia en nosotros. Pero primero es importante que entendamos qué es plenitud. ¿Están acá, hermanos? Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses 1, 19, vea lo que dice: porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Y vea lo que dice el verso 20: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Entonces vea, Dios habitó en el Verbo, Dios habitó en la persona de Jesús. ¿Pero para qué? ¿Por qué la plenitud de Dios en su totalidad se hizo carne en el hombre? Ahí lo dice en el versículo 20: porque por medio de él quería reconciliar todas las cosas. Ahora vámonos al capítulo 2 de Colosenses, Colosenses 2, y siempre en el versículo 9, vean nuevamente lo que dice. Oiga, porque toda la plenitud de la divinidad, esto, hermanos y hermanas, es sorprendente, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Estamos claros que Jesús es Dios. Estamos claros, ¿verdad, hermanos? Pero vea lo que dice el verso 10: y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, oiga esto, ustedes, los que le han recibido, los que han creído en su nombre, diría Juan, vea, han recibido esa plenitud. Es sorprendente, ya le dije, que el Verbo se hiciera carne, que Dios habitara en medio nuestro. Pero lo que resulta escandaloso, según lo señala Pablo en este pasaje, es que ustedes han recibido esa plenitud. No está diciendo que nosotros tengamos la totalidad de los atributos divinos o de los poderes divinos. No está diciendo eso. Está diciendo que Jesús no solamente vino a habitar con nosotros, entre nosotros, sino que también vino a habitar dentro de nosotros. ¿Se imagina usted eso, hermano? Que el Hijo de Dios viene a habitar en usted. Por eso es que razón tuvo el Señor al decirle a David: mira, David, yo no habito en templos hechos por manos de hombres. Pero ahora lo que aquí el apóstol le está diciendo es que el Verbo o Cristo, como lo identifica él, tiene el deseo de habitar en nosotros. Y para ver eso más claramente, hermanos, esa plenitud de Dios tiene un efecto en la vida de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vámonos ahora a Efesios capítulo 1. Y quiero que siga el hilo de todo esto, porque que el versículo 16 de Juan diga que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Qué es eso de gracia sobre gracia? Bueno, hay que entender ese concepto del pleroma o de la plenitud. Vea lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Por eso es que nuestra cabeza, ¿quién es, hermanos? Es Cristo, correcto. Verso 23: esta, que es su cuerpo, oiga, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Y qué significa esto? Lo que Jesús dijo:
donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo. Entonces mire qué bendición, hermanos, porque aquí habemos más de 2 o 3 reunidos en su nombre. Significa que Jesucristo está en medio de nosotros esta noche, habitando en medio de su pueblo. Esa es una bendición. ¿Sabe por qué es una bendición? Porque el judío tenía que ir a Jerusalén, a un templo, si quería acercarse a Dios. Tenía que ir ahí. Esa fue la condena de los profetas cuando, por ejemplo, Jeroboam quiso levantar un templo alterno al templo de Jerusalén. Pero ahora resulta que uno de los beneficios de la gracia de Dios es que donde sea que se reúnan los creyentes en su nombre, ahí está Él. Significa que el Señor está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Si usted se reúne con 2 o 3 hermanos, ahí está Él. Ahorita el Señor está acá en medio nuestro. Pero no solamente está aquí en medio nuestro, sino que Él dice que lo llena todo por completo. Y uno de los beneficios de su presencia es que Él nos llena. ¿Y nos llena de qué? Nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de fortaleza y nos llena de salvación y vida eterna. Es parte de la gracia. Pero ahí no se queda todo, hermanos. Vámonos al capítulo 3 de Efesios, para que entendamos nosotros lo que significa la plenitud de Cristo, que nos ha concedido gracia sobre gracia. Capítulo 3 de Efesios, versículo 14. Esta es la oración de Pablo por los efesios. Y vea, capítulo 3, versículo 14 de los Efesios: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Oiga eso, que todas las riquezas de Dios lo fortalezcan en lo íntimo de su ser. Pero vea, dice más adelante: para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho, largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Y dice el verso 19: en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Y vea lo que dice: para que sean llenos de ¿qué? De la plenitud de Dios. Entonces vea esto. ¿Qué significa la plenitud de Dios? Ya lo dijimos. Primero, el Señor habita con la iglesia, que somos pecadores redimidos. Él está en nosotros, y su presencia en nuestros corazones nos da abundantes riquezas. Pero una de las riquezas, hermanos y hermanas, que se desprenden de su plenitud, que nos dan gracia sobre gracia, Pablo dice, es su amor. Su amor. Dios nos ama, hermanos y hermanas, y nos amó con amor eterno. Yo le digo algo: Dios pudo haberse buscado quizás un buen edificio para habitar con lujos, un edificio de oro como era el templo de Salomón, para habitar. Eso quizás hubiese sido más digno, humanamente hablando, para que su presencia morara. Pero mire que tanto lo ama el Señor, que en ese cuerpecito que usted tiene, hermano,
dicho en términos más coloquiales, en este pedazo de barro que somos nosotros, en este pedazo de barro que somos usted y yo, el Señor ha querido habitar. Y no importa si usted es blanco o negro, hombre o mujer, niño o viejo, no importa, hermanos y hermanas, que su cuerpo quizás esté lastimado por la enfermedad, que usted solo sea reumas, que usted solo es enfermedades, que usted mismo quizás ni se siente hermoso o atractivo, pero el verbo de Dios quiso habitar en usted, con usted, para demostrarle su amor eterno. Entonces, hermanos, Dios nos ha revestido de una dignidad, pero esa es la gloria de Dios habitando en usted. Por eso es que dice ese versículo 16. Volvamos otra vez a Juan capítulo 1. De su plenitud todos hemos recibido. ¿Todos quiénes? Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, a los que les dio la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Usted y yo merecíamos que la gloria de Dios nos fulminara. Usted y yo éramos reos de condenación y de juicio. Ya olíamos a azufre. No azúcar, azufre. Eso olíamos nosotros, hermanos. Era azufre. Era condenación eterna. Pero el Señor quiso amarnos y redimirnos. El Señor quiso extender su mano de misericordia hacia usted. Y ahora la gloria de Dios, hermanos y hermanas, habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Por eso es que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada de su Santo Espíritu. ¿Cuántos somos templo y morada del Espíritu de Dios? Gracia sobre gracia. Y dice el verso 17: pues la ley, dice, fue dada por medio de Moisés. Pero ¿qué era la ley, hermanos y hermanas? ¿Qué era la ley? La ley que recibió Moisés y que le entregó al pueblo fue un medio que demostró que el hombre por sus propias fuerzas es incapaz de acercarse a Dios. La ley de Moisés demostró que usted y yo somos imperfectos pecadores y que no podemos agradar a Dios por nuestra propia fuerza. No es que la ley fuera mala, porque como Pablo lo dice en su carta a los romanos, ¿qué vamos a decir? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. La ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Soy yo el pecador. La ley ha demostrado que yo soy, hermanos, un pecador empedernido. Y si la ley ya me demostró, la ley dada por Moisés, que yo no me puedo acercar a ese Dios, entonces ¿qué me queda? La condenación, el juicio, la muerte. Eso era lo que usted y yo merecíamos. Entonces Moisés dio la ley. Pero vea ahora lo que Juan está diciendo, porque esta es la primera vez que se está demostrando en el Evangelio de Juan que Jesús incluso es superior a la ley y a Moisés. Porque inmediatamente dice el versículo 17: mientras, esta es una comparación, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces, si la ley ya me demostró que yo soy un pecador y que yo merezco condenación eterna, ¿a qué nos podemos aferrar? ¿A nuestras buenas obras? ¿A que guardamos los mandamientos? ¿A que tenemos religión? ¿A que nos portamos bien? Si nos aferramos a eso, estamos irremediablemente condenados. Porque como lo he dicho y como también lo señala el profeta Isaías, nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras
no alcanzan el nivel, la estatura, la consistencia de las demandas justas y santas de Dios. Entonces, si yo no me puedo aferrar a lo bueno que soy, si yo no me puedo aferrar a mis buenas obras, entonces ¿a qué me aferro, hermanos? Solamente me puedo aferrar a la verdad y la gracia que hay por medio de Jesucristo. ¿Cuánto nos hemos aferrado a esa verdad? Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos y hermanas, más adelante en la carta a los Gálatas, él mismo va a decir que la ley simplemente era nuestro ayo, nuestro mentor, pero este ayo nos llevó a Cristo a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe, dice Pablo. Si usted se siente terriblemente pecador y se da cuenta que está frente a un Dios santo, hermanos y hermanas, pues no se preocupe, porque se puede aferrar a la gracia y a la misericordia de Dios. Significa entonces que, como lo dice Hebreos, Jesucristo es como el hijo de una casa en la que Moisés simplemente es un sirviente. Porque usted sabe que los judíos también tienen una profunda admiración por Moisés. Pero ahora Juan está diciendo, por encima de la ley, por encima de Moisés, está Jesucristo, el Hijo de Dios, porque es Dios mismo. Y hay algo, hermano, bien curioso que lo vamos a encontrar ya en el versículo 18. Vea lo que dice el verso 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. Y eso es una verdad. Eso es una verdad. A Dios nadie lo ha visto nunca. ¿Se recuerda quién fue el que pidió ver a Dios, aunque sea un pedacito? ¿Quién fue, hermanos? ¿Quién fue? Correcto. Moisés, con esa confianza que él tenía con el Señor, le dijo: está bien, Señor, yo voy a hacer lo que tú me pides, solo te voy a pedir un favorcito. Quiero ver tu gloria, quiero verte cara a cara. Era muy atrevido lo que Moisés le estaba pidiendo a Dios. Era muy atrevido. Es más, hermanos y hermanas, en la Biblia nosotros encontramos a personas que cuando vieron la gloria de Dios se espantaron porque eran pecadores. Ahí encontramos a Isaías, que por ejemplo él dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Isaías sintió la muerte. Pero retrocediendo a Moisés, y Moisés le está pidiendo a Dios: te quiero ver tu gloria, quiero verte cara a cara, déjame ver tu gloria, le insistía Moisés. Y el Señor le dice: vaya, mira, porque te amo, te voy a dejar que pruebes un poquito de mi bondad y que conozcas un poco mi nombre. Voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Así que vamos a hacer algo. Te voy a poner en un huequito de una roca y voy a pasar frente a ti. Pero cuando esté frente a ti voy a taparte solo para que veas mis espaldas, porque debo de aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme, le dijo el Señor, y seguir con vida. Nadie puede ver a Dios y estar vivo. Y por eso es que Juan dice en este verso 18: a Dios nadie lo ha visto nunca. Pero vea lo que dice más adelante: el Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. El Hijo sí lo ha visto a él cara a cara, Moisés no. Moisés apenas vio la espalda de la gloria de Dios, pero el Hijo
ha visto al Padre cara a cara. Y si lo ha visto cara a cara, es porque Jesús es superior a Moisés. Y si es superior a Moisés, es porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios, hermanos y hermanas. Él es Dios. Yo no sé cuál es la fascinación que tiene la gente. Espero que usted no sea de esos que, ay, si yo quisiera estar en la época de Moisés. Si es que yo quisiera ver cómo se abrió el Mar Rojo. No, hombre, hermanos, lo que usted y yo tenemos, Moisés lo quería. Y es que la plenitud de Dios quiso habitar en nosotros. Y por eso es que dice la parte final, que, oiga lo que dice el versículo 18. Dice que el Hijo vive en unión íntima con el Padre. Como el Padre y el Hijo es una unión muy estrecha. Vea que este prólogo está terminando así como comenzó. Porque en el versículo 1, ya lo vimos, nos ha dicho que Él estaba con Dios desde el principio. Y el verso 18 termina diciendo que el Hijo tenía una relación muy íntima con Dios Padre. Pero aquí viene una bendición, hermanos y hermanas. Y es que aquí dice que nos lo daba a conocer. Por eso le decía, usted y yo estamos en una posición más privilegiada que la de Moisés. Porque Moisés quería ver la gloria de Dios, pero el Señor le permitió que viera sus espaldas nada más. Nosotros, hermanos y hermanas, ya estamos comenzando a contemplar la gloria de Dios por el hecho que ahora el Señor vive en nuestros corazones y su Espíritu Santo está dentro de nosotros. Yo no sé si usted se alegra por eso, hermanos y hermanas. Eso es una bendición increíble. Porque ¿qué significa eso? La ley le decía al hombre, esto le agrada a Dios, esto no le agrada, esto le agrada, esto no le agrada, esto se puede, aquello no se puede. La ley, hermanos y hermanas, establecía mandamientos de hombres. Pero si el Espíritu Santo mora en nosotros y si la plenitud de Dios ha decidido habitar en nosotros, hoy la presencia del Señor en nosotros nos dice a nosotros qué es lo que a Dios le agrada y qué no. Por eso es que usted se ha fijado que aquí no andamos con un manual normativo de lo que a Dios le agrada y no le agrada. No. Yo por eso no entiendo a los cristianos cuando preguntan, hermano, ¿y esto le agrada a Dios? ¿Y esto no le agrada a Dios? Y yo digo, ¿y dónde ha dejado la presencia del Espíritu que mora dentro de él? Porque el Señor, hermanos y hermanas, que hizo nuestra boca, Él también habla. Y si hay gente que dice, no, si yo no me siento mal porque digo esto o porque hago lo otro, peligroso, y la presencia de Dios no esté morando dentro de ti. Pero qué bendición que esta noche es noche de misericordia para todo aquel que quiera creer en Él y recibirlo a Él. Nosotros no necesitamos que nos estén diciendo esto está bien, aquello no está bien. Por eso, hermanos, es que es importante que ante la pregunta que la gente a veces se hace, ¿y cómo es Dios? Bueno, Jesús declaró algo a sus discípulos que eran un poco lentos, vamos a decir, para agarrarla. Jesús les dice, miren, si me conocéis a mí, ya conocieron al Padre. Y desde ahora ya lo conocen, les dijo Jesús. Y eso lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Pero ahí había uno, ¿verdad? Que ya se puso a contar las lámparas a la hora del culto. Un tal Felipe. Vaya, Señor, está bien, le dijo. Creemos en ti. Solo muéstranos al Padre y con eso salimos bien del culto. Ay, Felipe le dijo, tanto tiempo he estado contigo y no te das cuenta que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y cómo puedes decir que nos muestres al Padre? Por eso es que yo le he dicho a usted, Jesús es la máxima revelación de Dios. ¿Cuántos hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hermanos y hermanas? Por eso tenemos todas esas bendiciones
gracia sobre gracia. Usted no necesita que la gente le ande diciendo esto es bueno, esto es malo, póngase esto, quítese aquello, porque eso es religión. Pero cuando tenemos una relación con Dios, hermanos, el Señor nos dice: esto no me agrada, no hagas esto, lee la Biblia, apaga el televisor, ponte a orar. ¿Cuántos tenemos esta relación con el Señor? No guardes resentimiento, no seas rencoroso, ama. ¿Y quién nos está diciendo, hermano? ¿O cree usted que aquí tenemos algo así como la Gestapo de la iglesia, que los anda siguiendo, anda interviniendo sus llamadas? No, hermano, aquí no tenemos Pegasus para andar oyendo sus llamadas. Aquí lo que tenemos es que el Espíritu Santo está en medio nuestro, pero también habita dentro de nosotros. ¿Cuántos dan alabanza a esa gloriosa presencia? Y termino con algo que es interesante, hermanos, ya con esto. Cuando él dice en la parte final, dice: nos lo ha dado a conocer. Ese verbo conocer se traduce, hermanos y hermanas, de un verbo griego, o es una forma de un verbo griego que es exegesomai. ¿Y qué significa eso de exegesomai o exegomai? De ahí viene la palabra exégesis. ¿Y qué es la exégesis? Es el método o la práctica para interpretar las escrituras. Se necesita exégesis para interpretar las escrituras. Y cuando acá dice nos lo ha dado a conocer, significa entonces que Jesús es el único exegeta para interpretar a Dios. Lo que podemos conocer de Dios lo conocemos a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que puede interpretar a Dios correctamente. Por eso es que en el Evangelio de Mateo él dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto no es del que quiere ni del que corre. Esto es del que el Padre y el Hijo han tenido misericordia. ¿Cuántos hemos recibido la misericordia de Dios, hermanos? Por eso es gracia sobre gracia, y a Él sea toda la gloria, hermanos y hermanas. Amén. Es gracia sobre gracia. Es gracia sobre gracia. Esto no se compara, esto del Evangelio no se compara a ninguna religión, ninguna, porque es gracia sobre gracia. Es Dios revelando su amor, la profundidad, la anchura, la altura, para que veamos cómo Él nos ama. Y el Señor, hermanos y hermanas, nos ha hablado esta noche. Amén, hermanos. ¿Cuántos nos sentimos bendecidos de ser hijos de Dios? Por eso aprovechemos esto, amémoslo con toda la intensidad, y que así como Juan, voz en cuello, anunciaba al verbo, también nosotros prediquemos del que cambió nuestra vida para siempre. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiera alguna persona esta noche que desea entregarle su vida a Cristo, o que desea reconciliarse con Él, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Vamos a orar por usted. Usted puede recibir gracia sobre gracia si recibe a Jesús. Jesús es superior a Juan el Bautista. Jesús es superior a toda religión. Jesús es superior a los pastores. Jesús es superior a Moisés. Y Él quiere vivir en usted. Si confiesa que es pecador, que está imposibilitado de acercarse a Dios, pero si usted cree en Jesús y en su sacrificio, Él puede venir a vivir en usted esta noche. ¿Habrá alguien? Póngase en pie. Póngase en pie, queremos orar por usted. Si hubiera alguien,
Si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. Ahí habrá un hermano o una hermana que va a orar por usted. El que usted se ponga en pie es solamente una señal que usted desea hacer esta oración. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, pongámonos en pie y demos gracias al Señor, porque nos ha dado gracia sobre gracia. Él ha extendido su amor y tenemos que agradecer su amor. Por eso agradezcamos al Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado. que vive para siempre y siempre, sea la gloria, Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú eres santo. santo, santo, Santo eres tú. Al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, te damos las gracias porque has derramado gracia sobre gracia sobre todos aquellos que te hemos recibido y hemos creído en tu nombre, y a quienes nos has dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, porque todos los días muestras tu amor sobre nosotros, muestras tu misericordia sobre nosotros, porque siendo aún pecadores, tú nos amaste al habernos aferrado a tu Hijo Jesucristo. Por eso la iglesia te da la gloria, la honra y el honor. Démosle la mayor ofrenda de palmas al que hizo posible nuestra redención. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor.